Entonces nos dimos cuenta que la fuerza de fricción estática y dinámica son independientes del área de contacto con el objeto de la superficie, pero son proporcionales a la magnitud n de la fuerza normal. ¿Alguien de ustedes recuerda qué es este concepto de fuerza normal? ¿Qué entienden sobre fuerza normal? Pues dice La después, fuerza ¿no? inicial. Es la fuerza que genera un objeto cuando se apoya a otro. Algo así. ¿De qué otra forma lo pueden definir? La fuerza normal. Que tienen la misma magnitud y sentido o dirección. No necesariamente. Una fuerza normal, aquí como lo dice, es peso. Es una fuerza que está actuando sobre el cuerpo, sobre el objeto que vamos a analizar, y siempre es perpendicular al cuerpo que vamos a analizar. Ahorita lo vamos a ver. Cada una de las elementos tienen coeficiente de fricción estático, KdS, mu de S, perdón, y un coeficiente de fricción cinético, mu de K. Y es variando dependiendo. Recuerden que el estático o la fuerza de fricción estática es mucho mayor que la fuerza de fricción dinámica. Siempre es mucho mayor. Requerimos más esfuerzo para romper la fuerza de fricción estática que la cinética, que ya se trata con respecto al movimiento. Ok. Luis Fernando, ¿me ayudas con esta pequeña lectura, por favor? Sí, claro. El coeficiente de fricción, ¿cómo se lee ese? Mu. Mu es constante, sin unidades y depende de las superficies que intervienen. Distinguiremos dos coeficientes de fricción, mu s para fricción estática y mu k para la fricción cinética. También supondremos que mu k es independiente de la velocidad relativa de dos superficies. Pues, Sí, entonces estamos viendo precisamente que aquí está una fuerza que ejerce, que esta es la fuerza normal, al cuerpo que está, siempre es perpendicular, y existe una fuerza de roce que nos impide el movimiento. La primera ley de Newton establece que un objeto aislado que se desplaza en línea recta a una cierta velocidad continuará desplazándose indefinidamente a esa misma velocidad mientras no actúe sobre él una fuerza externa. Sin embargo, lo que experimentamos en la vida diaria es diferente. Los cuerpos en movimiento, más tarde o más temprano, terminan por detenerse. Una piedra arrojada hacia el cielo cae a tierra a los pocos segundos de ser arrojada. Un automóvil que se desplaza por una carretera horizontal se detiene a los pocos metros de cortar el motor o aplicar los frenos. Sucede que en nuestra Tierra resulta imposible aislar un cuerpo de otros cuerpos y de nuestro propio planeta. La gravedad y el roce, con el aire, con el agua o con el suelo, son fuerzas siempre presentes en los objetos reales con los que interactuamos. Esta realidad cambia en el espacio profundo, donde las fuerzas que ejercen cuerpos muy distantes sobre un objeto determinado suelen ser extremadamente pequeñas, por lo que no siempre se perciben efectos de frenado o de cambio en la trayectoria de un cuerpo en movimiento. A diferencia con lo que ocurre con un avión en nuestra atmósfera, un cohete en el espacio estelar podrá viajar a altísimas velocidades sin que se requiera para ello mantener encendidos sus motores. Este principio se aplica también al estado con velocidad igual a cero o nula, que llamamos reposo. Un objeto en reposo tiende a permanecer en reposo y permanecerá así
¿Por qué retomamos la primera ley de Newton? Porque va a ser muy útil para analizar este tipo de problemas que tienen que ver con la fricción de los cuerpos, precisamente. Por eso estamos recordando un poquito la primera ley La primera ley de Newton. La segunda ley de Newton establece que si sobre un cuerpo se aplica una fuerza externa, este acelerará en la misma dirección y sentido de esta fuerza y en una magnitud proporcional a su masa y a la fuerza aplicada. Los matemáticos expresan esto de la siguiente forma. F es igual a m por a, en donde F significa fuerza, m masa y a aceleración. Al duplicar la masa del palo, se duplica la fuerza que se aplica sobre la pelota. La segunda ley de Newton nos dice que si la fuerza es el doble, el valor de la aceleración que adquiere la pelota también aumentará al doble. Por el contrario, si mantenemos la masa del palo y duplicamos la masa de la pelota, esta recibirá la misma fuerza al momento de ser golpeada, pero su aceleración disminuirá exactamente a la mitad. Muy bien. Lo que vimos en la sesión anterior. La segunda ley de Newton. Y ahora veamos esto. La tercera ley de Newton establece que al aplicar una fuerza sobre un cuerpo, siempre se genera otra de igual magnitud y dirección, y con sentido contrario. Esto se conoce como la ley de acción y reacción. Pensemos, por ejemplo, en lo que ocurre cuando regamos y nuestra manguera lanza un chorro de agua. La fuerza del chorro de agua expulsado hacia adelante genera una fuerza de igual magnitud y sentido contrario sobre la manguera. De acuerdo al principio de acción y reacción, si empujamos una caja con una fuerza F, ella va a ejercer una fuerza de reacción de igual magnitud y sentido contrario. Si estos cuerpos estuvieran aislados en el espacio, al aplicar la fuerza, ambos se desplazarían, a diferencia de lo que ocurre sobre la Tierra, porque no estamos aislados y la fuerza que se ejerce se transmite hasta el suelo. Si empujamos la caja teniendo puestos unos patines, saldríamos hacia atrás debido a la fuerza de reacción. Entonces, si se fijan, la tercera ley de Newton habla de fuerza de acción-reacción, sistemas en equilibrio. Y si se observaban, se quería mover una caja, pero la caja no se movía porque no estábamos obteniendo la fuerza de ¿qué? La fuerza necesaria para moverla. Y teníamos que utilizar una fuerza mayor a la fuerza de rozamiento estático. Si es mayor la fuerza de rozamiento estático, la caja se va a mover. Por eso decimos, y el cinético, que es cuando el personaje salió con los patines moviéndose, es mucho menor que al estático de la caja. Por esa razón, la caja no se movió y la persona que quiso moverla, que traía patines, salió en sentido contrario, también aplicando la tercera ley de Newton. Muy bien, vamos a intentar resolver un ejemplo de manera que obtengamos fórmulas para sustituir. Me ayuda con la lectura precisamente Luis García. Una masa M se coloca en reposo sobre una rampa. Hay fricción entre la masa y la rampa. Esta se inclina lentamente partiendo de la horizontal. Analice las fuerzas sobre la masa y calcule el ángulo crítico θ subíndice C de la rampa, a la cual empezará a resbalar la masa. Ok. Dice que una masa se coloca en reposo sobre una rampa. Y como le habíamos comentado, hay fricción entre la masa y la rampa, porque no se mueve. Y empezamos a inclinar la rampa de manera vertical, la empezamos a subir y vamos a encontrar un ángulo crítico C, donde ya la masa va a romper la fuerza estática de fricción
y se va a mover. ¿Cómo lo analizarían o cómo lo verían ustedes, jóvenes? ¿Quién puede hacer un dibujo aquí para analizar este problema? Aquí está la caja con una masa M y precisamente está en horizontal. Entonces hay una fuerza de fricción estática que la está afectando. Después, ¿qué va a pasar? Se va a inclinar un ángulo teta C. Y en el momento que logremos ese ángulo crítico, a partir de ahí, la caja se va a mover y romperemos la fuerza de fricción estática. Por lo tanto, ¿por qué se va a ver afectada? ¿Por qué fuerza se va a ver afectada la caja, jóvenes? ¿Gravedad? Ujú. Y esa gravedad se ve como la fuerza que Como la fuerza normal, ¿no? efectivamente, siempre desde que está la caja aquí, hay una fuerza normal que afecta a la caja. Entonces la empezamos a inclinar y ¿qué va a pasar? Que la caja va a romper esa fuerza de fricción y se va a empezar a mover, algo así, si se fijan. Y en este caso es perpendicular, aquí la dibujé mal, esta también la fuerza normal es perpendicular a la caja. Aquí tenemos nuestro ángulo crítico en el cual la rampa está inclinada y la caja se va a empezar a mover. Y recordemos que la fuerza de fricción, en este caso estática, FDS, siempre se va a oponer al movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y aparte de la fuerza normal, tenemos otra fuerza que está influenciada por la masa y la gravedad. Y esto lo conocemos como peso. ¿Estamos de acuerdo? Todo objeto o toda partícula siempre tiene un peso porque está afectado sobre la fuerza de gravedad en el planeta Tierra. Si estuviéramos en el espacio, ya no consideraríamos precisamente esta fuerza, o esta fuerza sería mínima, casi nula. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos hacer el análisis de este problema? Jóvenes, ¿qué se les ocurre hacer? ¿Ideas para abordar este problema? ¿Les escucho? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Con qué partimos? ¿Con qué iniciamos? Primero, sabiendo cuál es el coeficiente de fricción o la fuerza normal. En este caso, no vamos a manejar con cantidades
numéricas o escalares. Solamente vamos a dejar indicado cada una de las fuerzas. Vamos a obtener fórmulas generales. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer en física cuando tenemos cuerpos? ¿Tenemos que utilizar un qué? Diagrama de cuerpo libre para representar la situación que vamos a tener. Entonces, estamos hablando precisamente de que vamos a tener algo así. Ok. Tenemos el cuerpo con una masa M y esto tiene precisamente un peso. Pero también existe en interacción con él una fuerza normal, que siempre es perpendicular a la caja. Y tenemos precisamente otro elemento que es que la fuerza que se opone al movimiento, que es la fuerza de fricción cinética. Y aquí tenemos un ángulo crítico, θc, que cuando lo alcancemos se va a romper la fuerza de fricción estática y la caja se va a empezar a mover. Entonces, ya teniendo eso, ¿qué vamos a hacer, jóvenes? ¿Cómo podemos abordar este problema? ¿Qué es lo que tendremos que hacer ahí? Primero partimos de algo. No se les olvide. La caja está, ¿qué? ¿Qué pasa con la caja? Está inclinada. ¿Sí? Se está Pero, deslizando. ¿mande? Se está deslizando. No. Todavía no, porque nos están pidiendo que calculemos el ángulo crítico para que se empiece a deslizar. No hemos llegado. Entonces, si estoy analizando esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? No se les olvide lo siguiente. ¿Está en movimiento la caja? No, está estática, ¿verdad? Sí.
¿Qué significa esto? ¿Que el sistema está en equilibrio? Efectivamente, todavía no está en movimiento porque tenemos que calcular este ángulo que me va a generar el movimiento. Entonces estamos hablando de qué? De condiciones De equilibrio. Efectivamente. Y entonces estamos hablando de la primera ley de Newton, que existe en condiciones de equilibrio. Mi marco de referencia está así. Estamos de acuerdo. Y aquí está, por decir, el origen. Entonces, con respecto a mi marco de referencia, existe que, con respecto a W, mi marco de referencia está en la inclinación de la caja. No está aquí, ¿eh? Si yo tengo aquí mi marco de referencia, con respecto al peso, hay un ángulo, ¿verdad? ¿Sí o no? Mi marco de referencia está así y el peso está así. O sea, este es el X positivo, perdón, Y positivo, Y negativo, X positivo y X negativo. Entre estos dos, ¿qué existe? Un ángulo, ¿verdad? ¿O me equivoco? ¿Jóvenes? No. Aquí está, mi marco de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Sí. La fuerza normal está actuando en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Sí. La fuerza de fricción estática está actuando en este sentido. ¿Estamos de acuerdo? Pero tenemos un peso. Y como está acomodada, aquí tienen el peso. ¿Por qué razón? Vuelvo a repetir. Este eje, tírenlo y que quede así en diagonal. Y el peso está hacia abajo. Pero reacomodando el eje, en vez de ponerlo en diagonal, que aquí estará mi mapa, mi plano cartesiano, estaría aquí como menos X, esto sería X, esto sería y aquí tendría menos Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, reacomoda así. El peso tiene dos componentes. ¿Cómo las puedo calcular? Esas dos componentes. Mediante los ángulos. Entonces, tengo un peso que acompaña a I y tengo un peso que acompaña a J. ¿Cómo calculo el peso en I? Y van a decir, ¿qué onda? Aquí está el vector I, aquí está el vector J. ¿Cómo acompaño? Perdón, ¿cómo calculo el peso en I? Mediante el ángulo y los senos y cosenos. ¿Esto qué es igual? ¿W qué? WNX. ¿Sí? Estoy calculando W en X.
Entonces, W, ¿cómo lo descompongo? W por coseno de teta. Exactamente. Del ángulo que tenga W. Muy bien. ¿Y este cómo quedaría? W por seno de teta. Efectivamente, de eso se trata, obvio. Aquí no conozco la magnitud W, ni conozco el ángulo W. Entonces, esta ecuación se puede reescribir de la siguiente manera. Fs, según el marco de referencia, ¿es positivo o es negativo? Negativo. Negativo. Y, porque está en el eje X, más W, coseno del ángulo, y, ¿estamos de acuerdo? ¿Y luego qué sigue? ¿Estamos? Y por último, Fn, ¿cómo lo represento? ¿Jóvenes? ¿Estamos de acuerdo? Esta fuerza la estoy descomponiendo en sus componentes rectangulares. Ahora sí, ¿cuáles son las del componente X? ¿Cuáles pondría para el componente X? Fs en I. Ajá. W en I. Muy bien. ¿Y cuáles serán los componentes en Y? Fn en J Ujú. y W seno de teta J. ¿Positivo o negativo? Negativo. Esta es la sumatoria de fuerzas de los componentes en I y componentes en J. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que estamos separando. Sí. Y precisamente podemos encontrar la fuerza de fricción estática de esta ecuación. ¿Cómo? ¿De aquí qué obtenemos? ¿Esto qué es igual? W coseno de I. Sí, efectivamente. Ya encontré la fuerza de fricción estática. Precisamente. Y en este caso, en la ecuación 2, la fuerza normal, ¿cómo está definida? Igual M por G y ya sería por W seno de J. No. Bien. Eso es lo que estamos viendo al calcular la fuerza de fricción estática y dinámica. Ok, perdón, fuerza de fricción estática y la fuerza normal. La fuerza normal está definida por la masa por la gravedad por el seno del ángulo
y la fuerza de fricción estática es masa por gravedad por el coseno del ángulo. Pero recordemos que precisamente la fuerza estática tiene que ver con un coeficiente de fricción. ¿Y qué otra cosa más tiene que ver? Cuando analizamos el problema, la fuerza máxima sobre la caja, ¿cuál era? Tenemos la caja en horizontal, ¿estamos de acuerdo? ¿Cuál es la fuerza que interactúa en ella, la mayor fuerza? La gravedad. No necesariamente, bueno. ¿Qué fuerza interactúa aquí en este momento? ¿Fuerza normal? Efectivamente. Entonces, la fuerza de fricción estática máxima se consigue con el coeficiente de fricción estática por la fuerza normal, que esa es la fuerza que más me interesa precisamente. Entonces, ¿qué puedo decir? Que si la fuerza de fricción estática es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo, esto lo puedo cambiar en esta ecuación por, haciendo una igualdad, mu de S, fuerza normal, ¿verdad? Como nos habíamos dado cuenta, y eso es igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo. Pero, ¿a qué es igual la fuerza normal? Ah, masa por gravedad por seno de ángulo. Puedo decir masa por gravedad por el seno del ángulo, ¿a qué es igual? A masa por gravedad por el coseno del ángulo. Y aquí tengo el coeficiente de fricción estática. Muy bien. Como yo sé que en ambos lados tengo este valor y este valor, se van a eliminar. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que mu de S, ¿a qué es igual? A la tangente, básicamente, del ángulo, ¿no? Efectivamente. Coseno y seno. Me quedaré aquí coseno del ángulo entre seno del ángulo y esto es igual a la tangente del ángulo θ. Entonces, el coeficiente de fricción estática viene dictaminado por la tangente de este ángulo. Y en el momento que yo tenga la tangente de este ángulo, lo multiplico por la fuerza normal, y esa es la fuerza que requiero, que es la fuerza máxima, con este ángulo, antes de que se empiece a deslizar, precisamente. Eso es lo que estoy yo averiguando, es lo que estoy investigando. Y con esto, yo puedo darme cuenta del ángulo mínimo antes de que la caja se empiece a deslizar.